parte de este versículo me gusta tanto pensando en el tema de confianza. Escucha lo que dice. David dice lo siguiente: Señor, yo me conduzco con integridad y en ti, de nuevo, en ti, ¿en quién? En Dios, en el buen pastor, aquel que nos promete que si confiamos en Él, nada nos va a faltar. Dice David, y en ti confío sin vacilar, sin titubear, sin dudar. ¿Por qué? Porque cuando dudamos, no vamos a recibir las bendiciones que Dios nos promete. Así que este mensaje busca motivar en nuestros corazones, de parte de Dios, a través de su Espíritu y de su palabra, a confiar plenamente en Él en los tiempos que vivimos. Lucas capítulo 18, verso 8, Jesús hace una pregunta que a mí, yo creo que le resonó a los discípulos cuando escucharon a Jesús decir esto, pero hoy también sigue sonando muy fuerte en nuestro interior. Más en estos tiempos que vivimos. ¿Qué dijo Jesús en Lucas 18:8? Cuando el Hijo del Hombre, estaba hablando de Él mismo, cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? En otras palabras, ¿habrán creyentes, habrán discípulos esperándolo? ¿Habrán hombres y mujeres que dicen que creen en Él? Él pregunta, ¿estarán cuando yo regrese confiando y anhelando y esperando mi venida? Dios hoy nos llama por eso a confiar, porque si el Señor dijo que volvería, que regresaría por su pueblo, por su iglesia, eso va a suceder. Dios, Jesús, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, así va a ser. Jesús nos ha amado con un amor eterno. Ha extendido hasta hoy sus misericordias. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y Él también en Mateo 24, 10 al 12 nos advierte porque nos ama. Ese es el amor de Jesús. Él no nos deja ciegas en esta tierra. Él se fue, dice la palabra, pero su Espíritu Santo vino a estar con nosotros, en nosotros, y a guiarnos, a recordarnos las verdades, las enseñanzas de Jesús, pero también a iluminar nuestra mente con su palabra y guiarnos a lo largo de la vida. Mateo 24, 10 al 12 dice lo siguiente: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán. Abra bien sus oídos espirituales. Y dice acá, y muchos falsos profetas, no dice pocos, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No a pocos, a muchos. Y luego dice el Señor, y por haberse multiplicado la maldad. ¿Y qué mundo como este? Yo creo que la maldad ha llegado a su límite. Y dice el Señor, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está hablando de nosotros, está refiriéndose a la iglesia. Por eso debemos tener cuidado. Debemos ser como soldados de Cristo advertidos por la voz de nuestro capitán, de que debemos velar, orar, mantener los sentidos espirituales bien abiertos, no con temor, no con miedo. Él está con nosotros. Somos del equipo campeón, pero debemos estar alertas para no ser tomados por sorpresa. Mateo 24, 13 y 14, el Señor dice, mas el que persevere hasta el fin, escuche esas palabras, mas el que persevere hasta el fin. Qué bueno, quizás tú y yo empezamos la vida cristiana súper fabuloso, pero no es tanto cómo empezamos, es cómo vamos a terminar. Porque quizás muchos van a abandonar la carrera en el proceso, pero Dios espera. Jesús hoy nos llama a confiar. ¿Por qué? Mira lo que dice, mas el que persevere hasta el fin,
este será salvo. Va a asegurar, ya la salvación está segura en Cristo, pero la va a asegurar, o sea, en el sentido, la va a evidenciar día tras día. Vivirá como un hijo, una hija que sabe que es salvo, que es salva para siempre, pero cuida esa salvación tan grande. No se descuida de su comunión con el Señor. Y será predicado, dice el Señor, este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y luego Él dice, y entonces vendrá el fin. Creo yo que estos tiempos son maravillosos, así como lo escucha. Con todo y el famoso virus, son los mejores tiempos para que como iglesia despertemos, para que como iglesia nos volvamos a los pies de Jesús. Despertemos en nosotros quizás la pasión o el amor al Señor que quizás se ha ido perdiendo, que se ha ido dilatando en un mundo que nos desvía, nos seduce, nos atrae, nos confunde, nos puede aún sacar del camino. Estos son buenos tiempos para volver en el corazón a amar al Señor como cuando recién lo conocimos. Este es tiempo maravilloso para hablar de Jesús usando todos los medios disponibles. ¿Para qué? Para que nuestras familias, amistades, amigos y aún enemigos de la fe sepan y escuchen una y otra vez que Jesucristo murió por ellos, que el Señor vuelve pronto y que ellos pueden disfrutar no solamente de su venida, sino de una eternidad con Él. Son hermosos tiempos. Hebreos capítulo 10 versículo 39 dice, hablando de nosotros, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino todo lo contrario, de los que tienen fe para la preservación del alma. Amados, el Señor ya hizo su obra, fue completa, fue perfecta, fue única y fue para siempre. Pero de nuestra parte ahora hay una alta responsabilidad, y es guardarnos sin mancha, sin pecado, en una comunión cercana con el Señor, no a la distancia, no simplemente de lejitos, no simplemente escuchando y olvidando, practicando su palabra en nuestra vida. Y así entonces la Biblia dice, el Señor mismo dice que bienaventurado el siervo que cuando su Señor regrese lo halle con las pilas puestas, lo halle con la pasión ardiendo en su corazón, lo halle dando testimonio de su fe y de su amor por Cristo. Eso es lo que el Señor desea de nosotros. Primera de Corintios 13, Pablo nos dice que hay tres cosas que todavía permanecen: la fe, la esperanza y el amor, y que la más grande de ellas es el amor. Pero mientras estamos de este lado de la eternidad, la fe se necesita. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que no tiene fe no puede confiar, ¿sí? Habla de esperanza. Tenemos que guardar nuestro corazón y nuestra mente y tomar cautivo todo pensamiento, todo dardo del enemigo que viene a nuestras mentes, hacernos creer que Dios se olvidó de nosotros, que Él no está haciendo lo que debe hacer en este tiempo. Mentiras del diablo. Tú toma cautivo esos pensamientos que van en contra de la palabra y sácalos en el nombre de Jesús, y mantén tu confianza en sus promesas, porque Él es fiel a su palabra. Podemos confiar en Él. Mientras estamos en la tierra, entonces el Señor nos llama a confiar, a mantener viva esa llama de amor por Él, por su presencia, por su venida que está cada vez más cerca. David, en el Salmo 139, versos 13 al 18, nos dice: Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo, perfecto. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Y dice: me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida, escuche bien, cada día de mi vida, dice David, estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. David tenía una certeza
de que aquel Dios que le dio la vida y que lo vio desde el mismo vientre de mamá, cuando simplemente era un pequeño ser, y cómo fue creciendo. Y aún dice él aquí: qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena, y cuando despierto todavía estás conmigo. David tenía una certeza en el Dios, en el dador de la vida, en aquel que diseñó al hombre a su imagen y semejanza, que nos conoce aún antes de nacer, que nos conoció, nos vio con sus ojos estando en el vientre de nuestras madres. Y Dios bendiga a las mamitas en este día tan especial para ellas. Pero aquí dice eso, David. ¿Por qué entonces, yo me pregunto estos días, por qué nos cuesta tanto creer en Dios? ¿Con qué vamos a salir al Señor? ¿Con qué excusa? Debemos prestar atención a sus palabras. No debemos permitir que el enemigo ponga en tela de juicio las palabras de Dios. Dios nos hizo, Dios nos diseñó, pero Dios planificó y determinó un propósito maravilloso para tu vida y para mi vida. Y Él quiere que en estos tiempos tan difíciles no olvidemos que aquel que nos dio la vida tiene todo el poder para llevarnos hasta el final en victoria. Porque eso es lo que está escrito en la palabra. Jeremías capítulo 1 versículo 5. Me emociona también lo que testifica este gran profeta. Dice: antes que te formase en el vientre te conocí. Dios le habló esto al profeta. Ya escuchamos lo que David revela acerca de él, de su nacimiento, cuando estaba en el vientre de su mami. Aquí dice el profeta Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Por favor, piensa, este es un versículo que es una bomba. Explota nuestra mente, porque está diciéndole aquí Dios al profeta, y nos lo dice hoy a nosotros también: antes que tú y yo fuésemos formados en el vientre de nuestras madres, ya Dios nos conocía. Ya Dios sabía ese plan. Ya Dios nos había, dice acá, santificado, apartados del mundo, consagrados para Él. Ese día que tú y yo rendimos nuestro corazón a Jesucristo y lo proclamamos el Salvador y el Señor de nuestras vidas, de nuestras almas, ese día Dios empezó a hacer efectiva su palabra y su promesa escrita en el libro de la vida, donde tú y yo estamos aún antes de haber nacido. ¿No es maravilloso? Dios quiere entonces que no dudemos. Jeremías luchó, tuvo sus dudas, tuvo su encuentro con el Señor. Ay, es que soy muy niño, es que soy muy incapaz, es que yo no puedo. Siempre las excusas. Pero si Dios ha hablado una palabra sobre nuestras vidas, Dios la va a cumplir. Es más, Dios le habla a Jeremías en el versículo 19 del capítulo 1 y le dice: pelearán contra ti. Van a haber luchas, van a haber aflicciones, van a haber conflictos, van a haber situaciones difíciles. No va a ser fácil, pero dice acá: pero no te vencerán. Este tema del virus, este tema de la economía mundial, este tema de un mundo sin liderazgo, sin cabeza, este tema que está atormentando a multitudes en el planeta Tierra, no debe atormentar la mente y el corazón de los cristianos, porque Dios nos llama a tener confianza total en Él, en sus promesas y en su palabra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, dice Jehová de los ejércitos, para defenderte. El ministerio de Jeremías, no hay tiempo, pero fue tremendo. No fue fácil. Se conoce como el profeta llorón. Pero fue un hombre fiel porque creyó a las palabras de Dios y puso su confianza plena. Y aunque él tenía un mensaje muy fuerte, confrontativo, de condenación, o se arrepienten o el Señor los destruye, con todo y eso, este profeta llevó el mensaje, el evangelio de esa época, a la nación de Israel. ¿Y qué sucedió? Finalmente él muere. Dicen los historiadores que él muere aserrado. Dio su vida por su Dios, por su Señor.
Y Dios espera que tú y yo tengamos tanta confianza en el Señor que no importa aún ante la misma muerte, recordemos que Él es resurrección y vida para los que creemos en Él. Nada nos debe atemorizar. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. No hay pérdida. Así que debemos ¿qué? Llenarnos de confianza en los tiempos que vivimos. Filipenses capítulo 1 versículo 6. Pablo dice también esto: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Esto es maravilloso. Dios sabe que somos débiles. Dios sabe que tenemos muchas veces luchas, que a veces nos asalta la duda o el temor, que a veces sentimos que no vamos a poder ya con un día más así. Pero Él nos ama y nos conoce. Recuerda que Él tomó la forma de hombre y como hombre Él puede conocer tu corazón y el mío, y por eso Él está siempre a nuestro lado, extendiendo su mano y diciéndonos: hijo, hija, no temas. Confía en mí, confía en mi Padre, confía en mi palabra. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué tal si tomamos ahorita un instante y respiramos profundamente y decimos: wow, qué Dios el que yo tengo, qué campeón mi Jesús, porque Él venció a Satanás, Él venció al pecado, Él venció a la muerte, Él venció. Y su victoria es nuestra herencia. Y en tiempos como estos debemos recordarlo y llenarnos de confianza, porque Él nos heredó su victoria. Él dice entonces, Pablo: estoy convencido de esto. ¿Estás tú convencido de tu fe en Jesús? ¿De su obra en la cruz? ¿De sus promesas? Hay promesas de Dios para cada día de la vida. Necesitaríamos quizás los años de Matusalén para disfrutar tanta promesa. Hay muchas promesas y cada promesa en la palabra de Dios es sí y es amén. En otras palabras, tiene el sello de Dios. Y esta palabra, estas promesas, escúcheme bien, son para ti y los tuyos, son para mí y mi casa. Son para aquellos que se humillan ante el Señor y lo reconocen. Aceptan ese sacrificio terrible en la cruz, pero que fue por amor a los hombres. ¡Qué tristeza! Que el Señor murió por todos, desde Adán hasta el último nacido de mujer. Jesús derramó su sangre por toda la humanidad, pero no todos van a creer. Bendito sea Dios por los que hemos creído, por la fe en ese sacrificio que no solamente nos perdona de pecado, nos limpia de maldad, sino que nos asegura, nos garantiza vida eterna. Les pregunto, ¿no podemos confiar en un Dios así? ¿En un Padre que nos ama con ese eterno amor? ¿En un Jesús tan maravilloso que siendo Dios se hizo hombre y permitió todo lo que se le hizo a Él simplemente por amor a nosotros? ¿No podemos confiar en aquel que venció la misma muerte? Amados, olvidémonos por un tiempo de este tema del virus. Y más bien cuidemos nuestros corazones, cuidemos nuestra comunión con Dios, leamos la palabra. Este es tiempo, escúcheme bien, iglesia, este es tiempo para leer, memorizar y meditar la palabra. Porque allí está la riqueza, la sabiduría, las profundidades del Dios que envió a Jesús y que nos ama, están en su libro. Es tiempo para orar, es tiempo para adorar, es tiempo para convivir en familia, es tiempo para darle gracias a Dios. Este es un tiempo maravilloso. Así que yo te animo, a ti que me escuchas, hermano o amigo que me escuchas, vamos a rendirlo todo a los pies de Jesús. Y vamos a confiar, como dijo el apóstol Pablo: aquel que empezó la obra en ti y en mí, Él la está perfeccionando. Aún en tiempos como estos, Dios está perfeccionando nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de caminar. El Señor nos está perfeccionando y eso nos debe motivar. 3 jóvenes hebreos fueron metidos en un fuego terrible y no murieron.
estaba peor que el virus. Fuego, 7 veces calentada la temperatura de ese horno ardiente. Los echaron allá amarrados de sus manos y sus pies. Y la Biblia dice que tiraron 3, pero luego se vieron 4 caminando. ¿Quién era el cuarto? Estamos seguros que era Jesús. Antes de haberse encarnado, Jesús caminaba con estos 3 valientes. Hoy Dios busca hombres y mujeres jóvenes, familias valientes que confían en Él, aunque estén en medio del peor fuego que el enemigo nos pueda preparar. ¿Qué perdieron los jóvenes? Solamente sus ataduras, lo que no servía, lo que les sobraba. ¿Qué es lo que Dios quiere quemar en nosotros en estos días de confinamiento? Toda la basura que cargamos, toda contaminación de este mundo, que pongamos nuestros ojos en Él, que de verdad entendamos, Él viene pronto y Él viene por nosotros. Yo le animo en esta hora a confiar en el Señor, porque el día de su venida ya está cerca. Termino dejándole esta lectura de Judas, el libro, no Judas Iscariote, la epístola de Judas. De por sí es un capítulo, ¿no? Entonces Judas, versículo 24. Escucha lo que dice. Ese Dios que te dice: yo te hice, yo te diseñé con un propósito, yo envié a mi hijo a morir por ti. Ese Dios que te promete: no temas, no temas, confía en mí, yo me encargo de ti. Tú encárgate de poner tus ojos en mí, de amarme, de adorarme, de servirme, de guardarse en su corazón y en su mente. Yo me encargo del resto. Ese Dios, mira lo que nos dice: y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Maranata, el Señor viene pronto por su iglesia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, toda la majestad, todo el poder, toda la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. ¿Cómo no confiar en Él? Nuestra confianza se basa en que nuestro Dios es fiel. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tú eres fiel y estás aquí con nosotros. Tu fidelidad Levanta tus manos donde es estás grande, y adora a aquel que es fiel. tu fidelidad Él es fiel y verdadero. incomparable. Podemos confiar en Él. Nadie es como No estamos tú. solos. Bendito Él está ahí contigo, Dios, con los tuyos. grande En medio de es tu tu necesidad, Él sigue fidelidad. siendo fiel. Levanta tu voz allí y canta con tu familia. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Y tú que me escuchas, si nunca has conocido la fidelidad del Señor en su propia vida, este es un buen momento para hacerlo. ¿Por qué no haces una pequeña oración de lo profundo de tu corazón? Lo vas a declarar con tu boca, pero lo vas a creer aquí en tu corazón. Ora conmigo. Padre Dios, hoy vengo a ti reconociendo mi pecado y mi maldad. Perdóname, porque no te tuve en cuenta hasta este día. Pero hoy vengo a los pies de la cruz y recibo a Jesucristo como el Señor y el Salvador de mi vida. Creo que Él murió por mí, que perdonó y limpió mi pecado con su preciosa sangre. Creo que hoy comienza una nueva vida para mí, con una eternidad para siempre contigo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y haz de mí un nuevo hombre,
una nueva mujer, una nueva persona. Decido creer y confiar totalmente en ti. Si hiciste esta oración, te animamos que por medio de nuestra página ahí, supresencia.com, busque la manera y envíenos un dato, un saludo. Nos gustaría saber que recibió usted a Jesús en estos tiempos. Para un día, esperamos muy pronto decirle bienvenido a su Presencia Church y darle un mega abrazo en el amor de Jesucristo. Que el Señor los bendiga. Confía en el Señor. Él está con nosotros.